He escuchado opiniones que dicen que pierden, el gobierno mexicano está tirando el dinero en estudiantes, que pierden, que no hace nada y para mí yo tengo una opinión muy distinta. Si no tienes ese fondo y dices, sí es estructura de espacio vectorial, ¿y cuál es el espacio dual? Tiene espacio dual, ¿y por qué tiene índices arriba? Y si lo quieres hacer en forma de índices, tiene índices arriba y abajo y te dicen, es que arriba, si estás en espacio plano no importa. ¿Por qué no importa? Y si estás en una variedad, dicen, no, sí importa. Chis. Ya puedes jugar, es lo que yo admiro a Hawking, porque Hawking tenía las dos cosas. Tenía un formalismo, por eso subió como la espuma Hawking. Hawking conocía las matemáticas verdaderamente y podía moverse como él quisiera, porque entonces, ¿cómo modelos una estrella? Dices, ¿quieres una estrella? Bueno, ¿cómo es una estrella? Es que una estrella es una circunferencia que está, sí, bueno, modélala. ¿Cómo está? O sea, ¿qué es una estrella? Bueno, en relatividad general una estrella es una métrica. Schwarzschild. Hola, bienvenidos a otro episodio de Recovecos de la Ciencia. Hoy tenemos otro invitado muy especial, un invitado que va a hablar un poco de todo, en especial de agujeros negros, termodinámica y unas cosillas más. Entonces, antes de comenzar, como siempre les recuerdo, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y ya saben, si quieren, si están manejando o están haciendo algo en sus casas, pueden ponernos o sintonizarnos en Spotify. Entonces, pues les presento a César. Yasmín se encuentra detrás de cámaras ayudándonos. Y pues César, ¿qué te parece el invitado que tenemos el día de hoy? No, pues estamos de manteles largos hoy. Bueno, siempre lo hemos estado, creo, ¿no? Pero esta vez tenemos mucha emoción, es amigo nuestro, entonces, pues nada, estamos emocionados de tener un amigo cercano acá acompañándonos. ¿Cómo estás, Félix? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te trata la vida académica? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí, que me hayan invitado. Es un proyecto fabuloso esto que están haciendo. Les agradezco la invitación. Más que nada sé que andan entrevistando académicos que tienen de la UNAM, ustedes que tienen cercanía con la UNAM, y les agradezco la invitación a mí. No, de nada, de nada. Acá me toca dar tus credenciales, pero generalmente me gusta que el invitado se presente. Bueno, un poco de background es, tengo la licenciatura en física por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Después me moví de Zacatecas aquí a la ciudad de Morelia, Michoacán. Hice primero el posgrado, la maestría, y el programa académico es maestría en ciencias en el área de física. Y después ingresé en la misma universidad al doctorado y se llama el programa doctorado en ciencias en el área de física. Entonces tengo los 3 grados, digamos, en el área de física teórica por la Universidad de Zacatecas y los posgrados por la Universidad Michoacana. Uh-huh. Ya suena intimidante, ¿no? Sí. El área de física. Bueno, cuéntanos un poquito de qué fue tu doctorado, de qué fue esto que acabas de concluir orgullosamente. Sí, y aparte porque, o sea, ¿cómo fue que dijiste todos estos temas a los que te dedicas? Pues, si bien yo creo que la física tiene muchas áreas, ¿no? O sea, tanto en materiales, óptica, inclusive si no se quiere por acá por el lado de astrofísica, tú te metiste un poco más a la parte teórica. ¿Por qué te llamó la atención esa parte? Bueno, yo creo que como todos cuando estudiamos licenciatura hay como 2 áreas de la física. Muy específico es por una parte relatividad general y otra parte es teoría cuántica de campos, que como que seduce a la mayoría de los estudiantes que estudian un posgrado o que estudian una licenciatura en física. La parte de relatividad general tiene que ver con el universo, lo que vemos, las estrellas, etcétera, etcétera, hoyos negros, temas nuevos de hoyos negros, estrellas de neutrones, estrellas de bosones, etcétera. Y por ese lado como que todo el mundo se va cautivado desde prepa, desde secundaria, todo el mundo tiene la curiosidad de conocer estas áreas. Yo fui uno de esos curiosos que siempre me fascinó este lado de la física. Está el otro lado de la física que también cautiva casi el grueso de la población que estudiamos física, que es teoría cuántica, que estudia cosas muy pequeñas, cromodinámica cuántica, teoría atómica pues, de las partículas. Pero entonces yo desde la licenciatura estaba concreto, estaba fijo, nunca tuve confusión de cuál era lo que me gustaba. A mí me gustaba entender relatividad general, que era el tema
que siempre me fascinó y me sigue fascinando y es lo que sigo haciendo. Relatividad general, teoría de Einstein, relatividad especial y las consecuencias de esta teoría. O sea, en la licenciatura entraste con esto también como cautivado por esta igual, por Einstein, ay, que déjame, lo viste, o ya entraste y dijiste, me voy por este lado. No, yo desde que, antes de entrar, yo siempre me gustó cómo están hechas las estrellas, cómo se mueven, etcétera. Y todos los documentales uno que ve uno unos documentales, pero los documentales por lo general son muy... bueno, a mi perspectiva, los documentales, aunque te muestran, te pueden seducir, no te muestran lo duro de la ciencia. Entonces, uno va entrando, digamos, a la licenciatura y se va dando cuenta de que la ciencia es completamente distinto a lo que uno tenía en perspectiva. Al menos por mi caso eso sucedió. No, sí sucede, ¿no? ¿No? Y yo creo que un ejemplo de eso es, probablemente sea la teoría de cuerdas, ¿no? O sea, hay varias documentales y de todas las posibles consecuencias de esta teoría y todo, pero hay mucho detrás de esta teoría, ¿no? Bueno, teoría de cuerdas es una teoría matemática formal, dura, intensa, que trata de unificar justamente estas dos áreas que te acabo de mencionar. Relatividad general, cosas grandes con lo pequeño. Entonces no hay una teoría unificadora. Tenemos una teoría unificadora de tres fuerzas: la electrodébil, la fuerte y la electromagnética, pero cuando entra relatividad es el problema con eso que mencionas de esa teoría M o teoría de cuerdas que quiere unificar cosas. Una teoría dura, matemáticamente hablando, y físicamente también no es tan intuitiva de entender. Sí. Entonces sí, por ese lado se va uno entrando cada vez al formalismo. Bueno, obviamente hay físicos en todo el espectro. Hay físicos que son completamente matemáticos, o sea, que quieren entrar de veras a la parte matemática dura. Y hay físicos teóricos, perdón, los dos teóricos, que son más intuitivos, que quieren más extraer cosas y no tanto preocuparse por el formalismo. Claro. Oye, hablando de esta teoría M, si era, bueno, yo he visto que era, creo que hay por ahí un libro, una película, el sueño de Einstein, ¿no? Que era unificar estas dos áreas de la física. Sí, sí es cierto, o tú que estás ahí más metido en cosas de relatividad, Pues, ¿hizo algo Einstein antes de partir? bueno, yo no estoy muy bien enterado del histórico, cómo sucedió, pero sí, Einstein también creo que hay trabajos donde él quiso tratar de unificar. Hay trabajos de Einstein o ideas de Einstein. Por lo general, cuando uno hace literatura, hace referencias, por lo general siempre encuentra que Einstein hizo algo fue una mente brillante, la verdad. No era un matemático intrínseco en el sentido, era muy formal, pero tenía una intuición que nadie más tenía. Entonces, cuando uno quiere retomar algo, Einstein ya metió un poco la cuchara en cada cosa que hay. En las teorías unificadoras la metió. La teoría, pero todos los físicos andan buscando ahorita, no todos los físicos, perdón, no quiero generalizar, pero hay una tendencia por tratar de poder unificar. Está la teoría cuántica, quantum gravity, o loop quantum gravity. Sí, hay teorías, o spin foams que hacen en la UNAM. Sí, hay varias gente trabajando en tratar de unificar estos, pero hay varias teorías. Teoría M es una, hay otras. Entra acá ya esto de agujeros negros. Los agujeros negros como tal tienen una parte, sí hicieron una conexión con la teoría cuántica, porque hay una parte de agujeros negros que toca el tema de termodinámica. Y cuando vas a la parte de la termodinámica, los agujeros negros clásicos como tal, conocemos, la teoría clásica dice un agujero negro, nada puede salir de un agujero negro. Significa que un agujero negro tiene temperatura cero, no puede emitir nada. Y eso, perdón que te interrumpa, pero quiero, antes de pasar a este tema, porque sé que trabajaste en esto durante una parte de tu carrera, pero antes de saltar o dejar de atrás un poco la licenciatura, ¿en qué hiciste tu tesis en la licenciatura? ¿Qué fue lo que te enfocaste antes de ya entrar al posgrado? Bueno, en la licenciatura, más bien, para los que no conocen, se va con algún profesor en un tema que más o menos le apasiona y uno al final retoma el tema que el profesor estaba en el proyecto en el que está trabajando. Yo trabajé con un profesor, se llama Julio César López. Él es egresado de la Universidad de Guanajuato. Y él, en ese momento hicimos un modelo cosmológico, se llama de Minkowski-Isaac, cuántico supersimétrico. Entonces tenía una parte de mezclar un modelo cosmológico con teorías supersimétricas nuevas que salieron, que tuvo tendencia como 2010 para abajo. Entre 2000 y 2010 hubo un boom en esas teorías de supersimétricas. Sí. Cuyo objetivo era tratar de que
Sí, la supersimetría trata de explicar algunos problemas que hay en física fundamental, o sea, partículas que no se han encontrado, etcétera, Ok, etcétera. ok. Entonces hicieron una teoría ahí bastante ruda que se llama supersimetría. Claro, Ujú. claro. Entonces, sí, eso fue más o menos de la licenciatura, pero en la licenciatura uno solo aprende lo muy elemental, lo muy básico de solo digamos para alcanzar a defender algunos conceptos, pero nunca entra realmente, a nivel licenciatura uno nunca entra a estos temas de relatividad, nunca entra realmente. O sea de ahorita, como te sientes, digamos que ahorita es un 100% de lo que entendiste. En ese momento, ¿cómo dices, no, no manches, eso fue nada más el 20 o 30%? Me engañaron, ¿no? Sí. No. No, pues Sí, yo creo que es muy denso, ¿no? uno se va dando cuenta de conforme avanza que a lo mejor no entendió cosas. Creo que esto es como continuo, o sea, siempre uno regresa y dice, no lo había entendido bien, y regresas, no lo había entendido bien, y otra vez dices, ahora lo voy entendiendo cada vez mejor. Es como un continuo, y dices, ahora creo que ya lo entiendo finalmente después de un proceso largo. Sí, igual porque, o sea, yo, por ejemplo, cuando yo hice la tesis, no sé cómo te puedes hacer, pero yo ahora que lo veo, digo, esto lo hubiera hecho hasta, yo creo, en 3 meses, o sea, pero claro, como tú dices, no es conforme vas pasando el tiempo, vas agarrando experiencia, pero sí fue, o sea, sí consideras que fue un cambio grande a lo que viste en ese momento. O sea, sí dices, wow, sí, o sea, sí que estaba jugando con cositas. Sí, yo creo que, por ejemplo, uno de mis objetivos siempre fue entender los libros de relatividad general, porque los libros de relatividad general son con un lenguaje completamente matemático. Entonces, yo cuando salí de la licenciatura, esos libros para mí estaban escritos en un lenguaje completamente incomprensible. Realmente no entendía nada, Era un poco mecánico en el que sabía una partecita y solo lo sabía resolver mecánicamente. O sea, es como si te hubieran dicho, esto se hace así, solo repítelo. Entonces yo era mecánico en hacer las cosas. Pero todo lo demás no entendía nada. Estaba completamente nublado en mi mente y no tenía idea. Específicamente los libros rudos que son Hawking and Ellis, que es la gran estructura del espacio-tiempo, relatividad general de Wu, el Misner Thoren Wheeler de gravitación. Esos libros yo los veía como, es lo que yo quiero entender. ¿De Baldor? Álgebra de Álgebra de Baldor. Creo que ese es el último, ¿no? Ya postdoctorado. Sí, entonces yo sí ya eran lo los tienes libros como que por- quería entender y yo salí de la licenciatura y para mí eran incomprensibles esos libros, de verdad, o sea, estaban escritos en un lenguaje que yo no entendía, para nada. Entonces, No, yo creo que pocos son los que salen de la licenciatura entendiendo esas cosas, ¿no? O sea, me lo preguntas a mí, o sea, yo también no sé cómo acabé la carrera, ¿no? Aquello, o sea, no, tampoco veía esos libros, cálculo, simplemente cálculo, o sea, Claro. Y es que a veces también unas cosas no las entiendes, bueno, inclusive con con el mismo Newton, o sea, te pueden resolver problemas de que simplemente tienes que aplicar las leyes de Newton y a veces sí te las estás pensando en resolverlas, o sea, que sean algo así, pero tienes poder, o sea, esos básicos que te ponen en los primeros tiempos de licenciatura y lo dejas y de repente de la nada te ponen un ejercicio así, pues si la piensas, o sea, no está, imagínate esta magnitud ya más de matemáticas más densas, sí, creo que también en la licenciatura es un problema. Te dan 6, 7 materias, tienes una carga de materias que estás todo el tiempo presionado y no te das el tiempo para asimilar lo que hay detrás de esas ideas. Que como tú dices bien, Osvaldo, el Newton tiene unas ideas muy fundamentales y muy profundas que realmente no cualquiera... Todos dan por hecho, pero realmente no entienden y tienen una estructura matemática muy rica, muy rica la teoría newtoniana. No solo del movimiento, sino de gravitación, su teoría de espacio, tiempo y gravitación. bueno, me gustaría que, igual al último de todo esto, sí me gustaría que igual las personas que estén escuchando y les guste este tema y quieran entrarle a la física dura, que es muy importante, ya un consejo, pero lo dejamos para el último, no es que no se nos vaya a olvidar porque es muy importante. Pero entonces, ahorita, después de que terminas esta parte de la tesis, ya pues aplicas, ¿cómo fue? ¿Por qué te hiciste venir a esta universidad? ¿Intentaste diferentes? ¿Cómo fue este proceso para entrar al posgrado? Bueno, sí, gracias. La forma yo de elegir posgrado era buscar cuerpos de gravitación, en qué hace gravitación en México. Entonces, yo soy de Zacatecas, es digamos centro-norte de la ciudad de México, del país, de la República. Y yo busqué posgrados donde tuvieran cuerpos de gravitación. Entonces, uno de los posgrados donde hacen gravitación es León, pero en León están más enfocados a la parte de cosmología. Y yo quería un poco más aterrizar más abajo, un poco más abajo. Después vi que
El cuerpo de gravitación de aquí de Michoacán es muy bueno. El núcleo es muy bueno y está repartido en todo. Quiero decir, hay cosmólogos, hay quien hace teoría de hoyos negros, hay quien hace relatividad numérica excelente, hay quien hace física de objetos compactos como estrellas de neutrones, etc. Entonces estaba muy rico. Y la otra opción era ir a Ciudad de México, a la UNAM o al CIMBESTAB. Pero bueno, yo un poco de provincia, me preferí evitar la UNAM y el CIMBESTAB y vi ahora entonces decidí por Michoacán. ¿Tres opciones eran las que tenías? Sí. Pero es parte también, ¿no? Porque desde que uno está en la licenciatura, allá que donde estás, haya un doctor, un profesor que haga lo que tú estás interesado, ¿no? Vaya. A mí me tocó, por ejemplo, yo estaba en la UAMX, en la Universidad del Estado de México, y yo desde que entré también allá iba con la mente en acabar en astronomía, ¿no? Astrofísica. Sin embargo, allí no había gente que hiciera astronomía, y eso es lo que me preguntabas, Osvaldo, ¿cómo te fue con la tesis en la licenciatura? Pues yo tenía que ir de Toluca a Ciudad de México, a la UNAM, al Instituto de Astronomía para hacer mi tesis, ¿no? Entonces también tiene mucho eso que ver, ¿no? Que para empezar, cuando estás en la licenciatura, hay alguien que hace lo que tú quieres, y luego lo que dice Félix, ¿no? Ya que acabas en la licenciatura y le quieres ir, pues te toca migrarle a donde igual haya alguien que haga lo que tú quieres hacer, ¿no? Sí. A veces creo que es un problema porque uno en la licenciatura, por lo menos en mi caso me gusta como el grueso del área, me gusta el universo, pero no, qué tema, y está como, el tema está así grande, entonces como que, ¿qué quieres hacer? A veces los profesores, como dije hace rato, ellos tienen un proyecto y lo tienen bien entendido, bien estudiado, y lo que hacen en la licenciatura solo es, bueno, encaminarte un poquito en esa dirección y ya tal vez uno puede a lo mejor seguir en esa dirección si gusta, o por ejemplo en mi caso, yo tomé otra dirección más fundamental un poco, y entender más lo que yo quería realmente, y creo que lo logré un poco, sí. Sí. Y yo creo que también es difícil, ¿no? Que, o sea, que en la misma ciudad tengas así como a todo, porque son varias áreas. Y ahora, yo creo que ya cuando pasas al posgrado igual lo entiendes un poco, porque también si quieres estudiar un tema y si hay uno o dos profesores que dicen, hay un posgrado medio leve aquí, cuando tú estás en un posgrado te das cuenta que entre mejor esté el equipo bien hecho, que tengan más contactos, es mucho beneficio para el alumno, porque te saca, ¿no? Entonces a veces, aunque en la misma ciudad tengas uno o dos, o en el caso en ese tiempo, en Zacatecas, ¿no? Estábamos juntos, por cierto. Por eso lo menciono. Estábamos juntos, pero yo fui por el área de la astrofísica. No vaya a cantar el himno de la universidad o algo así. Sí. La marcha de Zacatecas. Oye, pero en ese tiempo había dos astrónomos, ¿no? Pero aunque ellos dijeran, yo te apoyo aquí, cuando ahorita que yo comparo y veo, digamos, los alcances que tiene en este caso la UNAM, dices, es que bueno estar en un equipo así, porque no es porque menosprecies nada, sino que de veras el que te puedas salir de viaje, los contactos que tienen, los proyectos que tienen, te ayudan a mejorar como alumno, ¿no? Bueno, sí, creo que tocaste un tema central. Creo que, por ejemplo, CONACYT promueve eso, y en la misma área de física se promueve que te trates de mover, o sea, donde hiciste la licenciatura no trates de hacer tus posgrados. Por lo mismo que tú dices, por los contactos, por las gentes que conoces, por las conexiones que uno va haciendo. Creo que es importante, y afortunadamente creo que al menos en el área de física hay mucha libertad para moverse. La comunidad también es pequeña, entonces empiezan a hacer conexiones, empezamos a conocernos a todos dentro de la misma comunidad, sabes con quién trabajar, no estamos aislados por lo general, entonces sí, CONACYT también tiene algunos candados que pones, y por ejemplo hiciste un doctorado en un instituto, no puedes buscar un postdoc en el mismo instituto, y justamente es para ampliar esta red y tener mayor contacto y mayor... sí, enriquecer la comunidad. Claro. Entonces, decidiste Michoacán, me voy aquí a la Michoacana, aquí la tenemos como la Michoacana, pero Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Okay. Obviamente es porque tiene un nombre histórico al padre de la patria, que es el cura Dolores Hidalgo, fue rector de la Universidad Michoacana, entonces ¿sí? Sí, fue rector, entonces
Yo acabo de llegar, entonces casi no conozco de aquí. Sí, entonces sí, parte de eso. Hoy duermo menos ignorante. Sí, del colegio Nicolaita, entonces más bien en ese entonces creo que era en el colegio Nicolaita y fue rector. Ok, y aquí, ¿cómo fue también el proceso de que, cómo escogiste tu tema? ¿Seguiste con esta misma parte de la licenciatura? ¿Llevaste clases, no? ¿Cómo Sí. estuvo? Sí, entonces yo llegué al posgrado y la primera clase que me dieron, bueno, dan 3 clases en el posgrado, el primer semestre, una de ellas es mecánica clásica. Y la mecánica clásica me la dio un profesor que se llama Tomás Áñez. Yo quedé encantado con el profesor Tomás Áñez. Es un físico de primer nivel. No solo de primer nivel, fue estudiante de un físico reconocido mundialmente, tal vez dentro de la misma comunidad es de lo más grande, se llama Werner Israel. Werner Israel es, digamos, a la par de Hawking, a nivel académico, o sea, hizo cosas increíbles, desarrolló teoremas, los teoremas de singularidades, los primeros teoremas de singularidades son de Israel, de Werner Israel, después llega Hawking, generaliza cosas, pero Werner Israel es un físico de primer nivel que estuvo en la Universidad de Canadá, en Alberta, Canadá. Entonces, este profesor Tomás Áñez fue estudiante de él y él llega a México, no recuerdo en qué año, pero yo trabajé con él. Me dio mecánica clásica y quedé encantado porque... ¿Cómo dominar el tema? No, o sea, tiene una manera de entender. Realmente el profesor Tomás Áñez entiende la física de primer nivel mundial. Claro. Sí, entonces yo quedé encantado. Y me dio mecánica clásica en primer semestre, en tercer semestre me dio electrodinámica. ¿Ya en ese momento ya a partir de dijiste, yo quiero trabajar con usted, o esperaste como avanzar un poquito más? No, el tercer semestre, ahí para entrar al posgrado, entonces cuando vas a pasar al tercer semestre ya te dicen con quién vas a trabajar. Entonces, exactamente, en tercer semestre te dan 2 materias, una es electrodinámica y otra es optativa, que va dirigido a tu tema de tesis. Entonces yo ya hablé con el profesor Tomás y está bien, me dio relatividad. Oye, y un punto muy importante que igual a veces la gente no sabe, pero normalmente cuando uno escoge un tema en maestría, pues lo ideal es como que, bueno, no sé si lo ideal, pero o al menos así es la tendencia de que sigues con esa misma persona trabajando en un doctorado, o sea, sigues con la misma persona trabajando ahí, a menos de que te cambies a otra universidad o algo así. ¿Tú ya sabías esta parte y dices, sí, yo le quiero seguir al doctorado con él? ¿O dijiste, no, ahorita nada más la maestría y a ver qué pasa en doctorado? Bueno, en una parte también tuve la ilusión de salir al extranjero, por lo mismo que hablamos de hacer conexiones, de conocer, de más adelante, de tener un currículum, digamos, más diverso. Sí. Sí, más diverso. Y hablé con un profesor también, hablé con un profesor no recuerdo en qué universidad está, pero él es mexicano, se llama Juan Valiente Cron, y me dijo, adelante, puedes aplicar cuando quieras. Entonces, sí, bueno, al menos la comunidad en física es muy abierta, siempre es disponible, contestan inmediatamente. O sea, tú les envías un correo, un mensaje, y a los 15, 20 minutos, media hora ya tienes respuesta. Entonces, aquí en la comunidad son muy rápidos para contestar. Entonces, yo creo que hay muchas maneras de moverse, al menos cuando estás haciendo el posgrado. Fue una idea mía, pero después no decidí continuar aquí, justamente como dices, con el mismo profesor. Decidí continuar aquí en la misma universidad. ¿Y en la maestría hiciste la tesis con preámbulo de lo que seguiste en el doctorado? ¿O? Supongo que sí, ¿no? Porque sí, en la tesis, sí, el nombre de la tesis de la maestría se llama Introducción a los diagramas conformes, de Carter Penrose. Los han visto, están en el libro. Son como unos rombos que están pegados y... Literal, solo los he visto, ¿no? Sí, son unos... No los entiendo. Sí, son unos... Bueno, un poco, ¿no? Sí, son unas imágenes, no unas imágenes, son unos dibujos donde puedes estudiar la estructura causal del espacio-tiempo. Por lo general son de hoyos negros. Por ejemplo, el hoyo negro de Schwarzschild. El hoyo negro de Schwarzschild es solo un hoyo negro con un universo vacío que no rota, estático. Pero también estudian, por ejemplo, Kerr, es un hoyo negro vacío en el universo que tiene spin, rota. O también cargado, Kerr-Neumann. También hay cosmológicos, pero es para estudiar, digamos, la estructura causal del espacio-tiempo, y ahí hacen dibujitos que son unos conos, la estructura causal del espacio-tiempo, y que todo lo que se mueve dentro del cono
es causal, quiere decir se mueve a velocidad menor que la luz. Entonces esos conos, perdón, no esos conos, esos dibujos, esos esquemas se llaman diagramas conformes. Y en la tesis, digamos, es como cómo se construyen por ciertos espacios-tiempos. Soluciones a las ecuaciones de Einstein, por supuesto. Uh-huh. Entonces, también veo que ya avanzada el doctorado, ya ya cuando te estás titulando en esta parte más bien, perdón, la tesis de doctorado ya fue más enfocado en la parte de termodinámica, ¿no? Uh-huh. ¿Qué específicamente hablaste o por qué decidiste hablar sobre este tema? Sí, como menciona César y como tú mencionas, Osvaldo, parte de estos diagramas conformes sirven para estudiar, bueno, hoyos negros. Entonces, al principio yo quería estudiar, no quería estudiar, quería entender bien la física de hoyos negros, como estas soluciones, etcétera, etcétera. Todo este formalismo que plaga, digamos, relatividad general. Entonces hay un tema muy bonito que se llama termodinámica de hoyos negros. Entonces, la termodinámica de hoyos negros se puede entender como en dos periodos. El primer periodo es clásico, donde te digo que un hoyo negro no tiene temperatura, no emite nada. Entonces, hasta esa parte no se podía decir termodinámica. Estaba, digamos, en la literatura, había más bien está escrito un paper de Hawking, Bardeen y Carter, que se llaman las 4 leyes mecánicas de los hoyos negros. Estas 4 leyes mecánicas de los hoyos negros, ellos mostraron que los agujeros negros satisfacen 4 leyes. Y estas 4 leyes tienen una estructura matemática e intuitiva de 4 leyes de la termo. Casi estás viendo casi las mismas como si fuera la primera ley escrita, pero en vez de temperatura tienes área, en vez de entropía, tienes área, etcétera, etcétera. Sí, entonces casi lo estás viendo y la misma interpretación las puedes leer como si se estuvieras leyendo un sistema termodinámico, pero no es un sistema termodinámico porque no tiene temperatura. Entonces, hasta ese punto solo eran 4 leyes mecánicas de los hoyos negros. Mecánicas, enfatizo, mecánicas. 1973 de ese paper. ¿Esta parte que te ayudaba a entender la parte de fuera de un agujero negro? Sí, esa parte está un poco... Es muy formal, matemática, porque Hawking desarrolló unos teoremas para mostrar algunas de estas, por ejemplo, la topología de la superficie del horizonte de eventos es una dos-esfera. Y luego hay una cosa que se llama la surface gravity. La surface gravity la asocias después con la temperatura y tienes que mostrar que esta surface gravity, bueno, es una cantidad definida sobre el horizonte de eventos, digamos, es constante y hace similar con un sistema que es homogéneo en termodinámica. La temperatura es constante cuando está aislado, ¿verdad? Un sistema termodinámico en equilibrio, la temperatura es constante dentro del sistema. Entonces la surface gravity que le denotan por una K, es constante sobre el horizonte de eventos, haciendo analogía un poco. Pero no es fácil demostrar eso, que la surface gravity es constante sobre todo el horizonte de eventos. Entonces, ese artículo, como todos los artículos de Hawking, son extremadamente densos. O sea, en poquito dice un montón de cosas y escribe unas ecuaciones que son difíciles. Dentro de la misma academia, leer un artículo de Hawking, bueno, con calma. Lo deja como en los libros de literatura, sí. En los libros de no, sí. Queda por demostrarle al alumno. ¿Cómo? Sí, sí, no, con calma. Sí, con calma, entonces, sí. Pero después Hawking va más. Eso fue lo que me dejaron de tarea. O sea, yo pensé que lo iba a encontrar aquí. Sí. Uno va buscando la tarea libre. La demostración se le deja lector. Sí. Pues Hawking va más después, unos pocos años más, no recuerdo el año, pero publica un artículo, pues no recuerdo el nombre, creación de partículas, algo así, que demuestra que en realidad un hoyo negro emite partículas. La radiación de Hawking, ¿no? Esa es la mentada radiación de Hawking, pero yo nunca entré en esta parte porque ella utiliza elementos de mecánica cuántica, un poco de creación de partículas, creación, aniquilación de partículas. Entonces yo ya nunca entré, digamos, en esta parte para en realidad afirmar o decir que estás haciendo termodinámica de un hoyo negro. Entonces cuando yo iba a entrar, digamos, a esa parte me desvié un poco para estudiar termodinámica no de hoyos negros, sino de sistemas relativistas. En general, o objetos compactos, quiero decir, la termodinámica donde la relatividad general juega un papel preponderante, donde el campo gravitacional es intenso, donde, por ejemplo, estrellas de neutrones, estrellas de bosones o acreciones alrededor de agujeros negros, discos de acreción.
esto va interesante. A ver, para... iba a decir para la audiencia, pero también para mí, porque no entiendo muy bien esta parte. Cuando hablas de termodinámica de agujeros negros, o sea, una explicación sencilla, por así decirlo. Bueno, entonces, si vas a la parte primero, termodinámica, quiere decir que tienes un sistema termodinámico que antes no podías decir que un agujero negro era, porque no emitía nada, era negro, un agujero negro es negro, no emite nada, no tiene nada, todo lo que come no sale nada, temperatura cero, y no puede sacar entropía, no nada. ¿Sí? Entonces, después dicen, no, si es un sistema termodinámico, tiene entropía, y empiezan a hacer cálculos con eso. Vienen teorías de Bekenstein que le asocian entropía al horizonte de eventos, etc. O sea, estamos hablando del horizonte aparte, o sea, no estás describiendo el agujero negro como tal, o sea, o es lo que rodea el agujero negro. No, pues ya estás diciendo que el agujero negro tiene entropía. O sea, ya, Sí. ok. O sea, definen que un agujero negro, o se puede hablar de termodinámica de un agujero negro, cuando se dan cuenta que sí emite. Sí. Es como, bueno, lo que decíamos, no está radiación de Hawking. O sea, Sí. a partir de ahí dicen, bueno, esto sí se puede tratar como un sistema termodinámico y vamos a tratarlo desde ese lado. Exacto. ¿Pero qué fue? ¿Fue algún resultado en especial De o algo? ¿Qué Hawking. fue? ¿El Hawking? Fue Sí, la vino partida con de Hawking cuando en realidad mostró que es un sistema termodinámico, en realidad emite, no es negro, emite. Y entonces este agujero, por ejemplo, el agujero de Schwarzschild, un agujero ahí estático, no tiene carga, no tiene spin. Sí, en la naturaleza existe ese. Ahí va, eso es lo importante. Entonces, antes era puramente teórico. Entonces, hasta ese tiempo era, digamos, todo lo que hizo Hawking hasta ese tiempo, digamos, estaba o rayaba, todo lo que hacía esa gente en ese tiempo rayaba en lo académico, era puramente académico, teórico, sin nada de confirmación. Ahora tenemos experimentos, ahí hay gente trabajando aquí en la UNAM, ahí con ustedes, que pertenece a la colaboración en Horizonte de Eventos, donde están mostrando, estos agujeros negros existen ahorita, ya sabemos que existen. O sea, ya antes era especulativo, en los 80s para abajo antes era más o menos especulativo, casi nadie se atrevía a decir en la literatura de verdad, de agujero negro a nivel astrofísico. Entonces ahora ya lo damos por hecho. Entonces damos por hecho no solo que existen, sino que en cada galaxia hay uno y supermasivo en el centro de cada galaxia. Entonces, sí, pero ahora si quieres medir cosas, bueno, creo que la parte de medir cosas creo que ya se vuelve un problema de instrumentación, porque hay muchas cosas que hay acercas alrededor del hoyo negro, que cómo mides cosas a ese nivel. Y los efectos son tan pequeños que casi puedes decir que son despreciables. Necesitas algo con una resolución increíble que todavía no tenemos por el momento. Sí, tenemos creo que fue nuestro primer podcast, ¿no? Sí, hicimos un podcast con Laurent. Vamos a dejarlo por acá, no sé, por acá aparecerán. Sí, de hecho nos dijo, solamente 2 objetos que podemos ver. Fue el M87, el que mostraron, y el centro el centro de la Vía Láctea, ¿no? Lo creo que está en el centro de la Vía Láctea. Y dijimos, ya no vamos a ver nada más. Pero es que el problema es que en este aspecto del tamaño de un telescopio del tamaño de la Tierra, que bueno, es fotometría, dijo, es que más o menos los cálculos nos dan, o sea, es un juego entre el tamaño, la masa del agujero negro y la distancia. Entonces, buscando todo este tipo, nomás nos dan estos dos hasta ahorita también. ¿No? Igual, esperemos. Oye, pero espérate, ¿existe o no existe? ¿Qué? El agujero negro de Schwarzschild. Bueno, primero, el agujero negro de Schwarzschild. Fíjate, yo siempre he tenido esa duda. O sea, yo digo que no. O sea, una cosa allí estática que no tiene carga, que no está rotando. Digo, No, claro que no. O sea, lo que pasa es que esas son soluciones idealizadas. El agujero negro de es como Schwarzschild. la vaca esférica de todo. Sí, como digo, la solución de Schwarzschild es una solución a las ecuaciones de Einstein. Pero es una solución idealizada en el sentido que estás considerando estático. No importa qué significa estático, esféricamente simétrico y que no hay nada en el universo más que un hoyo negro. O sea, claro que eso es una solución muy burda. Quiere decir, el universo es vacío y solo existe un hoyo negro ahí. Entonces, pero, como todo en la física, esa es una buena aproximación para lo que sucede. Porque un hoyo negro, las distancias entre lo que hay, digamos, afuera de un hoyo negro pueden ser, la física que dice, por ejemplo, lo que hemos visto con las curvas de cosas que están, lo que orbita alrededor de un hoyo negro está aproximadamente bien descrito por un hoyo negro de Schwarzschild. Es una buena solución que te dice
más o menos el comportamiento. Entonces, en ese sentido es buena aproximación. También de Kerr, lo mismo sucede con Kerr. O sea, desde el punto de vista del agujero negro, el universo está vacío, pues. Más bien desde el punto de vista de alguien fuera. Alguien fuera. Sí, porque o sea, la solución de estás describiendo a alguien, digamos, de prueba, que no modificas el espacio-tiempo, que ve un hoyo negro solo y no hay nada más en el universo. Esa es la solución de Schwarzschild. Oye, pero la ventanota que abrió, ¿no? O sea, encontrar la solución y Sí. puede dar ese tipo de casos, pues ya... Sí, bueno. pues la versión histórica es, dijo Einstein, tengo estas ecuaciones, son extremadamente complicadas, nunca nadie las va a resolver, y llega Schwarzschild el siguiente año. Ahí está una solución, o sea, Schwarzschild quedó, perdón, este Einstein quedó impactado, en shock. Y creo que está en temporada de guerra, ¿no? Sí. Por ahí... Creo que estaba en la trinchera escondido resolviendo las ecuaciones, ¿no? Sí, desafortunadamente murió. Hablamos de eso también una vez, ¿no? De queda la incógnita de cómo llegó a Schwarzschild, el trabajo de Einstein, andando allá en la trinchera. No me digas eso porque yo aquí ni pandemia, teniendo aquí lugar donde trabajar, no he terminado lo que tengo que terminar. No me ayudó a acabar, al contrario, ¿verdad? Oye, Schwarzschild, esas son puras cosas, o sea, cuando uno quiere. ¿No te sabes tú esa de cómo llegó a manos de Schwarzschild? No, tampoco nunca me he puesto a ver la historia, sí, tampoco sé, solo sé superficialmente eso, justamente que estaba en el frente y que ahí mismo durante el frente desarrolló la solución. Y luego cómo se las mandó, ¿no? ¿A quién mandó ellos? ¿Cómo fue todo este proceso? Es muy interesante, igual en algún momento lo volvemos a platicar hasta con profundidad para checar esa parte. Pero bueno, nosotros, la gente nos ve, pero me resultó también muy interesante tu tema en el que estabas hablando en tu tesis, porque a lo mejor ya nos ponemos todavía un poquito más densos, pero lo que sí me gustaría saber por qué es la importancia de tu trabajo en hablar un poquito sobre, creo que era termodinámica no lineal, ¿no? O algo así, esta parte. Era termodinámica fuera de equilibrio. Fuera de equilibrio. Sí. ¿Por qué esta parte estudiarla? Así en términos generales, ¿no? Porque es importante meterse a esto, no hay poco estudio, estamos parados sobre una base que no está muy bien establecida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese trabajo? Bueno, nosotros en física lo que estudiamos cuando nos referimos a termodinámica, estamos refiriendo a termodinámica en equilibrio. Entonces, todos los libros que ustedes vean de termodinámica es termodinámica en equilibrio. Y termodinámica en equilibrio es como todo lo que hacemos casi en física es idealizado. Casi no existe en la naturaleza realmente. Entonces, termodinámica fuera de equilibrio trata justamente de salir un poco de esto idealizado, pero yo por mi caso lo hice a nivel relativista. ¿Y por qué es importante? Porque estas fuera de equilibrio se asocian con, hay flujos de calor, o sea, en un sistema siempre hay flujos de calor, hay viscosidad, y estas viscosidades se ven ahí que hay fricción, digamos, entre partículas adyacentes que se mueven a velocidades distintas. Entonces, digamos, si tienes un disco de acreción alrededor de un objeto compacto, entonces estas hay fricción entre ellas y pierden cierta energía y van tal vez cayendo al hoyo negro. Entonces, para modelar esto necesitas considerar que está fuera del equilibrio. Y en tu consideración, ¿en qué está más o menos ya muy avanzado o nos hace falta mucho para entender esta parte? Bueno, lo que yo conozco de la literatura es que empezó en 1940, en un artículo se llama Carl Eckart. Este señor trabajaba en Princeton, creo, en ese entonces. Y desde entonces se han desarrollado varias teorías porque cada una de las teorías existentes tienen alguna patología o alguna deficiencia. Por ejemplo, la primera teoría que desarrolló Eckart tiene la deficiencia que la velocidad de propagación es infinita. Entonces, no quieres que una perturbación, la temperatura se propague con velocidad infinita. Entonces, buscas que se propague a una velocidad finita. Puede ser la velocidad del sonido, 2 Mach, 3 Mach, lo que quiera, pero finita. O que estén, digamos, en acuerdo con relatividad, que dicen nadie se puede mover más rápido que la luz. Entonces, esas son las deficiencias que se tratan de resolver con otras teorías. Después viene otra teoría de Israel que se llama teoría transitoria. Después viene otra teoría que se llama relatividad extendida. Y la última teoría que conocemos se llama teorías del tipo divergente. Pero todos son muy formalismos, muy matemáticos que intentan primero dar sustento y crear una teoría que es matemáticamente correcta de termodinámica fuera de equilibrio por sistemas o medios continuos relativistas. Por ejemplo, estabilidad de estrellas de neutrones o discos de acreción. Incluso también en física de altas energías, en las colisiones de iones pesados, lo que resulta de esta colisión es, por ejemplo, lo que hacen
el Laboratorio Nacional de Brookhaven en Estados Unidos, colisionan iones de oro, y en estas colisiones se liberan un montón, con un montón de partículas, y parece ser que esta explosión de partículas se puede modelar como un fluido viscoso, relativista. Obviamente las velocidades son relativistas con las que mandan estos iones de oro. Entonces ahí los dos, esta física de altas energías, donde quieres una teoría de medios continuos viscosos, o la termodinámica, y también a nivel astrofísico. Están los dos. Y esta es como la teoría que más hay, digamos, más realista que tenemos ahorita, esta última que mencionaste, o depende de la ocasión que se utiliza una que otra. Bueno, es la teoría más sofisticada que tenemos. La teoría del tipo divergente sí es más sofisticada, pero no es la que más se usa en la comunidad. En la comunidad se usa esta que mencioné justamente de Israel, de Werner Israel. Se llama teoría transitoria, y es la que más usan a nivel cosmológico. Por ejemplo, la utilizan en modelos cosmológicos. Hay ciertas etapas en el universo donde el universo no está bien modelado por un fluido perfecto. Necesitas conducción de calor, o flujos de calor, o viscosidades. Entonces ahí es donde entra esta teoría para modelar tal vez el plasma primordial en el Big Bang. En el Big Bang tal vez no es un fluido perfecto, sino hay... Entonces también ahí entra... en cosmología tiene... ¿Y cuál es, por qué usar estas teorías ahí y por qué no usar la divergente? O sea, ¿es porque es muy complicada, lleva mucho tiempo de cómputo? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Sí, para usarla no es tan fácil, no es tan trivial, porque hay que especificar algunas funciones que a priori no conoces. No es fácil encontrar... estas teorías del tipo divergente están dadas completamente por dos campos tensoriales. Una es una función escalar que se llama la función generadora, y otro es un campo tensorial simétrico que se llama el tensor de disipación, y no es tan fácil conocerlo a priori. En la teoría de Israel es más intuitivo, digamos, la intuición no se pierde tanto como en las otras teorías más modernas. Sí, es más intuitivo lo que está sucediendo, y más lineal el trabajo, un poco. ¿A qué te refieres en esta parte de lineal o...? Perdón, lineal en el sentido... Lineal. Sí, lineal, perdón, no en el sentido matemático, sino un poco por semántica, de que es más digerible llevar lo que Israel está haciendo. Su trabajo es un poco más asequible. Que si entras directamente a una teoría del tipo divergente no te es tan fácil ver el trasfondo o encontrar cómo modelar un fluido. Y si aplicas ambas a un sistema... Eso es justamente, hay artículos, está abierto eso. ¿Qué pasa cuando aplicas la diferente teoría? Tratas de al mismo qué resultados te da de una y de otra. ¿Y ha salido algo? Bueno, no, todavía hay artículos que la aplican a diversas cosas. Por ejemplo, a nivel cosmológico, primero aplican, por ejemplo, la teoría de Israel, y la otra la aplican la teoría de Eckhart. Y ven cómo por ejemplo, la temperatura o el factor de escala del universo, cómo cambia en una teoría y en la otra. Entonces, sí, eso es investigación de punta. Sí, eso es el campo abierto. Sí, cómo es una sobre la otra, o qué te da una y qué no te da la otra. Sí, ¿no? Sí, porque a veces esas unas teorías que dices son muy completas, pero a veces no es tanta la diferencia con la que explica la otra. Y dices, no, mejor, mejor le es más meter costoso más computacionalmente, o es más tiempo, y dices, bueno, sí, te da razones por el cual usar otra también, ¿no? Sí, pues relatividad general y la teoría newtoniana es, por ejemplo, en la astrofísica, antes, no sé si todavía está la tendencia de que es mucha maquinaria relatividad general a nivel astrofísico. O sea, yo no ocupo saber relatividad general para conocer ciertas propiedades de algunos sistemas. No. Entonces, Claro, sí, es como, en ese sentido también va un poco, es demasiada maquinaria para algo que puedo conocer de otra forma. No, en general, inclusive pues, la gente que nos escucha, hay ciertas partes que con Newton nos basta, o sea, no necesitamos meternos de que resolver una ecuación de Einstein o algo así por el estilo, ¿no? O sea, sí, con la física, digamos, clásica y un poco de... Bueno, también tiene que ver mucho las radiaciones de ese aspecto, pero sí que no nos metemos así que de forma... Sí, con mecánica newtoniana es suficiente para conocer lo que no le interesa. Y solo a través de relatividad general o de otra teoría solo encuentra correcciones a un resultado que realmente no son muy pequeñitas, que no contribuyen o no son importantes. Entonces sí. Bueno, y pasando ya un poco después del doctorado, ¿qué sigue pues? ¿Ya has pensado algo? ¿Tienes planes? Sí, claro, ¿Qué más se siente ahorita. ser doctor? ¿Quieres seguirle? ¿Quieres docencia? ¿Cuál es lo que
quieres tú? O sea, yo sé que todo depende de ahora lo que pase, pero ¿qué es lo que una persona que acaba de graduarse y de ser ya doctor, qué es lo que tú deseas? O sea, no es... Bueno, creo que, por ejemplo, todos los que ya hacemos un posgrado, más específicamente un doctorado, por ejemplo, considero que estamos buscando algo de seguir en la academia. Creo que es algo muy especializado que ya no se requiere en otras partes. Y yo también trato un poco de ir en esa dirección. Y trato de buscar un postdoc ahorita. Estoy en unas pláticas con un profesor tal vez de la UNAM, a ver si hay forma de entrar con él. Él hace también algo de termodinámica. Él quiere hacer geometrizar, digamos, termodinámica. Así, su grupo de trabajo se llama Geometrotermodinámica. Él está en el ISN, entonces estoy en pláticas con él y voy a tratar también de seguir buscando postdocs. Esa es ahorita la intención, continuar, tratar de mantenerme dentro de la academia y si no puedo, después tal vez ya salirme y buscar otra cosa, porque tengo mi familia, tengo mi hijo pequeño y mi esposa. Sí, que aquí te... Están conmigo. Ahora aquí. sí, aquí están. Nos ven ahorita, están acá. Ahora sí que Mi hijo está las de dormido. cámaras, pero Sí. Sí que habrá que preguntarle, ¿no? Es más, déjale pregunto, ahorita que está aquí. ¿Y cómo? Nomás se escucha el audio, pero ella está aquí. Es examen sorpresa. Cari, sí, no quiere hablar, pero creo que es importante la opinión de que cómo llevar, porque él estás estudiando, te ibas a la universidad, ahorita vengo, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, pero estar ahí como tu esposa apoyándote y siguiendo esto, ¿qué sintió? O sea, ¿es Sí. desesperante? ¿Cómo se sintió en esta etapa del doctorado? Hola a todos, buenas tardes. Pues gracias por la pregunta, Osvaldo. Pues mira, más bien para no decir mucho. Me sentí, puedo decir, un poco presionada junto con él porque me pasaba sus males y pues nada, yo siempre traté de apoyarlo, de escucharlo, de que me platicara de todo lo que hacía y nada, pues solo eso. Cuando te platicaba, ¿qué le decías? Sí, va muy bien, ¿o qué le decías? Pues sí, no, yo siempre traté de apoyarlo y de decirle que claro, pues yo le entendía, ¿no? ya sé. No, sí es difícil, sí. claro, porque... Gracias, bueno, Karin. Gracias, amor. Bueno, sí, con mi esposa lo dijo claramente. Se presiona uno mucho porque, bueno, a veces el público en general, por ejemplo, considera que he escuchado opiniones que dicen que el gobierno mexicano está tirando el dinero en estudiantes, que no hace nada y para mí yo tengo una opinión muy distinta porque los compañeros o los colegas de maestría y de doctorado son bastante entregados. Quiero decir, dedican cantidad de horas una infinidad de horas a su posgrado, se entregan totalmente y completamente, se entregan a su trabajo, a su estudio y son muy serios en lo que hacen y tratan de desempeñarlo de la mejor manera. Y a veces eso genera mucha presión y yo es la presión que le pasé a mi esposa porque me iba temprano, llegaba en la tarde y seguía estudiando por la madrugada, a veces no podía dormir pensando lo mismo, me despertaba haciendo lo mismo y todos los días, día tras día, sábados, domingos, veía a mi asesor sábados o en domingo, 10 de la noche, 11 de la noche, hablando solamente de esto y una tras otra. Entonces sí le pasa ciertas presiones, porque se presiona uno que no te sale, que no entiende las cosas, porque es muy abstracto, se vuelve todo muy abstracto. Entonces eso es lo que está detrás de la ciencia, todo es muy abstracto, que no es intuitivo, que estás todo el tiempo pensando en eso, que te envuelve y envuelve a tu familia, más por los compañeros que ya tienen familia, como es mi caso, envolvemos a nuestras esposas, a nuestros hijos, no nos podemos desligar, no podemos, salimos y estamos pensando en eso, y el tema recurrente salimos y el tema recurrente sigue siendo ese mismo tema, entonces sí. Y ahora que ya terminaste, ¿te sientes más liberado, más...? Sí, ya tengo 3 días durmiéndome a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, perdón. Me duermo a las 10 de la noche y no despierto en toda la noche. Por la fiesta, ¿ah? O sea, me duermo tranquilo, a veces bueno, antes no podía dormir, me dormía a 2, 3 de la mañana y todavía me llegaba a la cama y todavía seguía pensando hasta que
Entonces ahorita ya tengo unos días durmiendo muy tranquilos. Llego, me duermo a las 10 de la noche, abrazo a mi esposa y me dormí. Y me dormí, no despierto hasta el otro día. Yo creo que ahora no la presión, tal vez, el pensamiento recurrente es que sigue, ¿no? Hablando del Claro. hay que buscarle aquí y allá para ver. Claro, sí, o más bien esa es un poco la presión, porque a mí se me acabó la beca en agosto, que es la beca que da CONACYT. Entonces, pues ahora era un poco de los ahorros que uno tuvo, pero que sigue, ¿no? Que sigue porque no solo es el dinero, sino también qué proyectos, no puede estar uno estancado, necesita uno continuar o buscar alternativas. Claro. Sí, entonces mi idea es tratar de lo más posible mantenerme en la academia, siguiendo un postdoc, y esa es mi ilusión tal vez para conseguir uno, tal vez antes de finalizar el año. Y tal vez conseguir uno, tal vez también para agosto del año que entra. O sea, terminar uno, digamos, este año y tener algo para el siguiente año, porque hay unas convocatorias abiertas ahora que me gustaría aplicar. No, y yo creo que esperemos, todos estamos usando los dedos, todos que te vaya muy bien. Conocemos también, vamos para allá. Yo creo que en algún momento estaremos en esa posición. Sí, ya nos y tocará sé que igual uno puede decir cosas de que no, te va a ir bien y todo, pero siempre está presente el destino. Es como yo decía, cuando alguien se va a titular y tú le dices, no, todo va a estar bien, no te creas, yo pasé por eso. Aunque tú le digas lo que le digas, uno nunca se quita ese sentimiento. Y si pasa esto, y ay, que los nervios nunca se van a quitar, ¿no? Pero de todos modos, pues vemos tu capacidad para hacer un muy buen trabajo donde vayas. Entonces esperemos que tomes el postdoc pronto y sigas con tu carrera académica. Pero aparte, también te quería comentar, y creo que para la gente que nos está viendo, y es que cuando alguien entra a física, como tú bien dices, en su momento, en su etapa, pues se ve difícil toda esa parte, pero para una persona que quiere entrar a esta área que tú entraste, y porque tú mencionaste muy bien, no entendía nada, o sea, tú leías un libro y no entendía nada. Sí. ¿Qué le recomiendas a esa estudiante que apenas va a entrar a física y quiere ir por este radio, que no se desespere? O sea, ¿qué es lo que tú le recomiendas para tener unos mejores resultados en esta área sobre todo física teórica? Bueno, yo recomiendo que no se aísle, porque a veces lo que trata de hacer es invertir una cantidad enorme de horas tratando de descifrar lo que dice un libro, y creo que en vez de invertirle tanta cantidad de tiempo solo, debe arrimarse con alguien. Creo que uno hace un paso enorme cuando uno se acerca con alguien y le explica algo. No solo gana entender las cosas de manera más rápido, sino gana relacionarse, que se conozca, no se frustra tanto, porque a veces uno estando solo se frustra mucho porque no entiende y tiene días, horas y horas dedicándole y no sale de página 1 o 2. Entonces uno quiere ir a página 10, no puedes ir a página 10 porque no entiendes página 1, ni siquiera tienes 5 días o 10 días o casi un mes en página 1 y sigue siendo para ti indescifrable. Y eso genera mucho estrés, genera mucha presión, genera mucho miedo, genera inseguridad en ti porque piensas que no estás hecho para eso. Dices, es que no, porque no lo entiendo, no sé qué está diciendo. ¿Del impostor, no? ¿Cómo era? ¿El síndrome del impostor? Por ahí no sé. Tampoco no me acuerdo muy bien si aplica ahí, pero sí es que meterte la pata a ti mismo, ¿no? Pero sí, o sea, es que y uno se siente de repente así, ¿no? Sobre todo porque a veces ves a compañeros que sí lo lograron. Y tú dices, ay, caray, yo ya, o sea, sí te sientes mal. Sí, te frustras y luego, pues tu curva de aprendizaje, en vez de ir es exponencial, baja, o sea, en vez tal vez de aprender tú mismo, ya te empiezas a cerrar, te empiezas a desesperar, y a veces lo recomendable es hablar con la gente, hablar con un profesor, hablar con alguien de más arriba que te pueda apoyar, y ganan los dos. Si es un profesor, bueno, el profesor tiene mucha experiencia para explicar cosas, y si es un joven o un compañero de posgrado, él también le ayuda mucho porque gana poder compartir el conocimiento, porque a veces transmitirlo no es fácil. Uno a veces lo dice en un lenguaje muy técnico, tal vez, que uno se empieza a acostumbrar y necesita aterrizar las ideas. Entonces, creo que es un ganar-ganar cuando alguien se acerca a ti o alguien que no entiende las cosas se acerca con alguien de más arriba que conoce el tema, que les puede explicar. Entonces sí, ese es un consejo. No te aísles, trabaja un rato
dedícala, saca preguntas, ve con un compañero al de más arriba que tal vez te pueda explicar. Ujú. Sí, porque es todo abstracto. La física teórica es abstracta. Está escrita en un lenguaje matemático preciso, bien hecho. La gente que hace física de verdad tiene un fondo matemático bueno. Bueno, está bien definido. Y si tienes un fondo matemático bueno, puedes en realidad escribir artículos que físicamente puede que estés diciendo incoherencias, pero el artículo está bien dicho, bien hecho. Ya puedes jugar, es lo que yo admiro a Hawking, porque Hawking tenía las dos cosas. Tenía un formalismo, por eso subió como la espuma Hawking. Hawking conocía las mates verdaderamente y podía moverse como él quisiera, porque no tenía miedo de desarrollar nada, lo conocía muy, muy Profundamente. profundo. Claro. Sí. Sí, bueno, sí, es que sí, qué bueno que porque parece algo cliché, esto de parte B, pregúntale, no tengas miedo, sube la mano cuando tengas dudas, pero en realidad es que cuando uno lo hace, y te entiendo porque cuando uno le intenta, va a pregunta, avanzas a pasos gigantados. O sea, eso de que, ay, no, es que se me hace que yo no entiendo y te aíslas, como dices, o sea, te entiendo totalmente, me ha pasado. Pero sí, o sea, creo que, aunque sea muy cliché, sí, levanta la mano, que te valga, no le sé que te pienses que estés inmenso o lo que tú quieras, pero es muy importante. A veces, por ejemplo, yo a veces en las pláticas, en las pláticas de que son de divulgación, para las pláticas de divulgación, bueno, está bien, pero si eres alguien en el tema que te interesa, sí necesitas acercarte y preguntar cosas básicas en el sentido formales, qué significa y ver qué implica, porque a veces te dicen, no, te dicen algo muy superficial, cuando tú quieres ir a un papel y empezar a escribir, topas en línea 2. Tú ponte a escribir algo propio y topas en línea 5. Si quieres estudiar Newton, bueno, vas a decir, no, pues Newton. Ah, pero ¿qué quiere decir que sean invariantes bajo transformaciones lorentzianas? ¿Cómo? O bajo transformación del grupo de... las leyes de física newtoniana son invariantes bajo el grupo de Galileo. Y dices, si relatividad general es invariante bajo transformaciones, es covariante. ¿Qué quieres decir? Claro. ¿Cómo? Y muéstralo. ¿Y qué significa? ¿Y qué es tensorial? Bueno, ¿cómo voy de un carácter a esto? O sea... Sí, que son conceptos que sí te pueden ayudar a entender mejor las cosas. Sí, entonces sí, vas a línea 2 y estás diciendo, bueno, pues la ley de Newton es invariante bajo el grupo de Galileo. Ah, ¿cómo que es invariante? A ver, muestro que F' igual a M, la masa, ¿es la misma masa o es una masa primada? O sea, inmediatamente topas con cosas y luego dices, ¿es un espacio vectorial? ¿No es un espacio vectorial? ¿Es un subespacio vectorial? ¿Tiene estructura de espacio vectorial? Topas así con mate rápido. Entonces, sí, si no tienes ese fondo y dices, sí es estructura de espacio vectorial, ¿y cuál es el espacio dual? ¿Tiene espacio dual? ¿Y por qué tiene índices arriba? Y si lo quieres hacer en forma de índices, tiene índices arriba y abajo y te dicen, es que arriba, si estás en espacio plano, no importa. ¿Por qué no importa? Y si estás en una variedad, dicen, no, sí importa. Chis. Entonces, estoy a punto de verdad. sí, o sea, de repente topas y dices, ¿qué está pasando? Y entonces sí, si quieres hacer tú algo solo, de repente topas rápido. Y lo rápido es un poco de mate. Y no llegas ni siquiera a lo que tú querías. Entonces, ¿cómo modelas una estrella? Dices, ¿quieres una estrella? Bueno, ¿cómo es una estrella? Es que una estrella es una circunferencia que está... Sí, bueno, modélala. ¿Cómo está? O sea, ¿qué es una estrella? Bueno, en relatividad general una estrella es una métrica. Schwarzschild. Tienes una esfera o es una bola, lo que sea. ¿Cómo es una bola? En un espacio raro. ¿Y cómo se mueven esas cosas sobre esa bola alrededor? ¿Cómo deforma el espacio-tiempo? Entonces, cambia todo. Entonces, sí, se vuelve abstracto y no entiendes. Entonces, están hablando en términos que no entiendes. Así me siento ahora. Sí. Está hablando en cosas que no entiendo. Sí, yo empecé a pensar en otras cosas, empecé a divagar un poco. Me fui al centro, allá a la ciudad. No te creas, es que sí que son muy abstractos. Y entender toda esta parte sí es que es un trabajanal. Y te lo digo porque igual yo te he visto, me platicábamos, como tú me comentabas ese tipo de cosas, cómo te metías para entender este tipo de conceptos que son muy importantes para entender otras cosas más grandes. Entonces, pues nada, no hay que desesperarse, como dices. Y como, bueno, César... ¿Y echarle ganas? Echarle ganas.
se nos está acabando el tiempo, a veces más bien ya nos queda poco tiempo, pero como vieron, o sea, vieron como esta plática, Félix, el doctor Félix. Doctor Eh, Félix. gracias, Doctor, ya. Aunque me cueste un poquito más. sí, aunque me tarde más. Sí. Pues es muy buenísimo en su tema, sabe muchísimo sobre esto. Espero que antes de que se vaya o en algún momento que lo veamos podemos grabar más podcasts sobre temas diversos porque conoces muy bien estos temas y será bueno platicar sobre esto. Y si la gente quiere hacer comentarios, hacer preguntas sobre algo, las coleccionamos y lo volvemos a invitar. Si él puede, las contestamos todas. Y pues nada, agradecerte por venir al podcast, por compartirnos un poco de tu vida, tu tránsito por toda la academia y todo este proceso. Muchas gracias y felicidades nuevamente por Muchas felicidades. el doctorado. No, pues gracias a ustedes y felicidades por este proyecto porque a veces uno quiere buscar algo en español, por ejemplo, de ciencia, y a veces no encuentra uno, no hay mucho de dónde escoger, entonces yo los felicito, los conozco, son mis amigos por este proyecto, ojalá y continúe por mucho tiempo y sea importante y sea considerado bueno porque no se hace mucho, y ustedes que tienen cercanía con los profesores o los investigadores que están haciendo la ciencia en México, que espero que este podcast sea escuchado por la gente. Sí, muchas gracias. Sí, es la idea, que es meternos a este tipo de temas más densos y buscarle más a esto, porque a veces un poco de lo básico hay mucho, pero esta parte queremos meternos más, así que muchas gracias. César, nos despedimos, le queremos dar las gracias a Yasmín que está detrás de cámaras, a Karin, a la esposa de Félix que estuvo aquí compartiéndonos un poco sobre sus vidas, y pues nada, para recordarles otra vez que síganos en Instagram, síganos en Facebook, síganos en YouTube y también estamos en Spotify, así que nos vemos el próximo episodio. Gracias, hasta luego. Aplausos de fondo.